Hola, ¿cómo están todos? Quisiera compartir con ustedes en esta mañana una lectura de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra de Dios allí lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Es un capítulo realmente extraordinario que nos habla de ciertas cosas que sucedieron muy importantes en esta ciudad de Antioquía. Ustedes saben que a lo largo del tiempo, ¿sí? De la historia, han sucedido diferentes cosas que han marcado de alguna manera la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si nos remontamos al año 1876, allí Alexander Graham Bell, ¿se acuerdan de este hombre?, derramó ácido sobre su traje y, sin darse cuenta, utilizó un instrumento que él había creado, que fue el teléfono, y llamó a su servidor, a su compañero, y le dijo: Watson, ven aquí, te necesito. En 1938, una unidad móvil de la NBC pasaba casualmente por un lugar donde había un pavoroso incendio, y sin darse cuenta encendieron sus cámaras y filmaron en vivo por primera vez un noticiero. En 1951, la IBM, recuerdan ustedes, que introdujo la primera computadora que cambió literalmente los negocios en todo el mundo. Y en 1969, algo que yo vi cuando era pequeño ahí en mi televisor, Neil Armstrong, ustedes se acuerdan, se convirtió en el primer hombre que pisó la luna, y fue un evento realmente extraordinario. Yendo al texto que hemos leído, la palabra de Dios nos confronta con cosas que realmente sucedieron allí en Antioquía y que tienen una importancia vital para cada uno de nosotros. Por eso el tema que vamos a tratar, la meditación que vamos a tratar en esta mañana, es justamente para todos y por todos. Para todos y por todos. En primer lugar, lo que uno puede ver allí en el versículo 19 y 20 fue que en Antioquía sucedió por primera vez que se predicó el Evangelio para todos. Se predicó el Evangelio para todos. Esto es realmente extraordinario, porque dice la palabra de Dios que allí, con motivo de la muerte de Esteban, todos los cristianos que estaban allí en Judea, en Jerusalén,
se empezaron a movilizar, fueron esparcidos por diferentes lugares, por diferentes regiones. ¿Sí? Esto lo comentó Juan allí en el último mensaje del día domingo, y comenzaron a instalarse en diferentes lugares. Ahora, estos que fueron perseguidos y tuvieron que ir a otras regiones, no se escondieron, sino que la realidad es que cuando se encontraban en alguna región específica, predicaban el Evangelio a toda criatura. Y la palabra de Dios nos dice que, bueno, en un primer momento no habían hablado a nadie, solamente a los judíos. Pero repentinamente todos estos que habían pasado desde Jerusalén y llegaron a Fenicia. Fenicia era un lugar que estaba recostado sobre la costa del Mediterráneo, con una anchura cerca de 24 kilómetros. Llegaron ahí, predicaron el Evangelio, otros fueron a la isla de Chipre y finalmente algunos se instalaron en Antioquía y empezaron a predicar allí la palabra de Dios a los judíos. Pero ustedes se acuerdan que hubo un acontecimiento anterior a este pasaje que estamos meditando, que fue el capítulo 10 de Hechos, donde encontramos que Dios mismo toma la iniciativa y le dice a Pedro que tenía que ir a la casa de Cornelio para predicar el Evangelio a los gentiles. Así que fue el Señor mismo, fue Dios mismo quien tomó la iniciativa de llevar el Evangelio a aquellos hombres en aquella casa. Y desde el sur hasta el norte, donde nos situamos ahora, en Antioquía, aquellos hombres que habían llegado a Antioquía, se enteraron de esto. Y fue algo realmente maravilloso. Ustedes piensen que este capítulo 11, versículo 19, puede ser el eslabón que une nuestra fe cristiana, porque muchos valientes que habían sido dispersos predicaron el Evangelio, como dice la palabra de Dios, allí en Fenicia, en Chipre y ahora en Antioquía. Y predicaron justamente también a los gentiles. Antioquía era una ciudad muy importante, era una de las 3 ciudades más importantes que había en aquel tiempo. Era una ciudad muy bella, un centro de iniciativas políticas y comerciales. Había sido fundada por Seleuco Nicator, ¿sí? Que era el hijo de Antíoco I. Este fundó Antioquía y le puso justamente este nombre en honor a su padre. Antioquía de Siria era una ciudad fenomenal, extraordinaria, pero también era una ciudad inmoral. Después de Corinto era la segunda ciudad más inmoral que encontramos en la Biblia. Había mucho paganismo. Allí en el sur de la ciudad de Antioquía había un templo que se erigía a la diosa Dafne, aquellos que solían ir al templo recreaban la leyenda del dios Apolo que perseguía a Dafne, y estos presuntos adoradores perseguían a las sacerdotisas del templo. El lugar en Antioquía era un lugar totalmente inmoral como ellos. Ahora, cualquiera de nosotros que quiere instalar una iglesia no lo haría en Antioquía, porque era un lugar totalmente de perversión. Pero la verdad es que Dios tomó la iniciativa de instalar allí, ¿sí?, una iglesia en la cual se predicó el Evangelio para todos, para todos. Fue la primera vez que ocurre esto, salvo el hecho de Hechos 10 que hemos mencionado. Estos hombres predicaron a los griegos, es decir, a los gentiles, y dice la palabra de Dios que anunciando el Evangelio del Señor Jesús, muchos habían creído en la palabra de Dios. Ahora, es sumamente interesante que a veces las cosas que Dios hace no las podemos entender, porque tanto como Jerusalén había sido, la iglesia en Jerusalén
el centro operativo de la iglesia primitiva. Capernaum, ¿se acuerdan? Había sido el centro operativo del Señor Jesús. Antioquía de Siria pasó también a ser el centro operativo, ¿sí?, del apóstol Pablo y su equipo misionero. Ahora, es sumamente interesante encontrar que, en primer lugar, este texto nos lleva a considerar que hubo una primera vez en el cual se predicó el Evangelio para todos. Pero en segundo lugar, se estableció una congregación para todos. El versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Por la gran facilidad que tenían estos hombres de llegar a aquellos que estaban hartos del paganismo, hartos de la inmoralidad, que no soportaban más a los ídolos y que querían y tenían necesidad del Dios vivo y verdadero. Ellos predicaron el Evangelio. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea que se estableció una congregación para todos, para todos. Es decir, para los judíos y para los griegos o los gentiles. Antioquía era una iglesia en la cual predominaban los gentiles, predominaban los griegos, pero también había muchos judíos. Y la realidad es que cada uno de ellos estaban entrelazados por el amor que habían recibido al escuchar las palabras del Evangelio. Ellos estaban juntos orando, ellos estaban juntos adorando, ellos estaban juntos a la hora de comer, ellos estaban juntos predicando, se sentaban el uno al lado del otro. En ningún momento pasó por la cabeza de ellos de tener dos sectores divididos en la iglesia de Antioquía, uno para judíos y otro para griegos o para gentiles. Bajo ningún punto de vista, esa idea les parecía totalmente absurdo. Por eso encontramos en este pasaje tan lindo y tan interesante que lo que primero que sucede ahí, un gran hecho de mucha importancia, es que se predicó el Evangelio para todos. Del sur había llegado la noticia de que Dios, ¿sí?, también, ¿sí?, llevaba su palabra a los gentiles. Y eso había producido, ¿se acuerdan?, un gran gozo. Allí la palabra de Dios dice así que Dios también pensó en los gentiles, y dice la palabra de Dios que ellos glorificaban el nombre de Dios por esto. Pero en segundo lugar, lo que vimos es que se estableció una congregación para todos, donde todos compartían absolutamente todos, y esto fue realmente algo extraordinario. Pero la palabra de Dios dice que en tercer lugar, se demostró un interés de los judíos por todos. Cuando esto empezó a tomar consistencia y se hablaba de esta iglesia allí en Antioquía, en Jerusalén se prendió la alarma de que allí en Antioquía se predicó el Evangelio para todos y que había una congregación mixta de judíos y de gentiles. Entonces la palabra de Dios nos dice allí en el versículo 22 que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón que permanecieran fieles al Señor. Se demostró un interés por primera vez de los judíos para con todos. Y esto es algo realmente extraordinario. La iglesia en Jerusalén había recibido la noticia de lo que sucedía en el norte y comenzaron a preparar una estrategia, y en esa estrategia buscaron un hombre que era idóneo para ir a Antioquía a ver lo que sucedía. Algunos piensan que la iglesia en Jerusalén y los apóstoles mandaron allí a Bernabé para inspeccionar qué era lo que estaba pasando. Quizás algunos de los judíos cristianos de la circuncisión estaban un poco molestos por esto, pero la realidad es que la iglesia en Jerusalén mandó a uno de sus mejores hombres, a Bernabé, el hijo de consolación, aquel que cada vez que miraba a una persona, miraba lo bueno. Dice la palabra de Dios que lo enviaron
a él para que fuese a Antioquía a ver lo que sucedía allí. Fue un golpe diplomático magistral de la iglesia de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que cuando Bernabé llegó a aquel lugar, dice, vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios y se regocijó. No empezó a inspeccionar y mirar rincones y ver con el ceño fruncido a ver qué era lo que estaba pasando allí. Él entró a Antioquía y lo que vio fue la gracia de Dios. Experimentó, se sentía, se podía sentir el Espíritu de Dios obrando en aquel lugar. Y es notorio que se haya demostrado un interés de los judíos por todos. Y dice la palabra de Dios que Bernabé, cuando vio la gracia de Dios obrando, se llenó de gozo y exhortó a todos con propósito de corazón que permanecieran fieles al Señor. Una cosa es empezar y otra cosa es permanecer. Qué bueno es para nosotros tener este texto en la Biblia y entender que el final siempre es mejor que el comienzo, el permanecer en la obra del Señor. Y él exhortaba a esto. Era un hombre bueno, dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, no hay un hombre bueno, no hay solo uno? Pero aquí la palabra de Dios, Lucas menciona que Bernabé era un hombre bueno, siempre tenía lo mejor y sacaba lo mejor de cada una de aquellas personas que estaban allí. Así que Bernabé se regocijó de lo que estaba sucediendo allí. Y en tercer lugar, lo que podemos ver es que se mostró un interés de los judíos por todos y para todos. Ahora, en cuarto lugar, hay un hecho de importancia notable. Es que se utilizó por primera vez al apóstol Pablo, ¿sí?, para todos. Para todos. ¿Se acuerdan? Se predicó el Evangelio para todos. Se estableció una iglesia para todos. Se demostró un interés de los judíos por todos. Y ahora se utiliza al apóstol Pablo para todos. Qué importante y qué emocionante es esto. Bernabé estaba en una iglesia que estaba creciendo. Había llegado a Antioquía. La gracia del Señor estaba sobre ellos. Había éxito. Predicaban y la gente se convertía. Los nombres de aquellos que llegaron a Antioquía no se mencionan en el capítulo 11. Posiblemente en el capítulo 13 tengamos alguna pista de lo que son, pero no importa quiénes habían sido, sino lo que realmente hicieron. Y por estas personas nosotros quizás hoy estemos aquí, ¿sí?, compartiendo la palabra de Dios, porque a partir de estos héroes de la fe se fue esparciendo la palabra de Dios, llegando a toda Asia, Europa y luego a nosotros. Y quizás por este hecho tan particular de hombres que tuvieron tremendo valor, cada uno de nosotros pudimos conocer al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios entonces que se utilizó al apóstol Pablo por primera vez. Dice allí la palabra de Dios en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora, algunos piensan que Bernabé estaba muy sobrecargado con la obra en Antioquía, pero la realidad es que todo el peso de la obra no estaba sobre sus espaldas nada más, porque los que habían comenzado la obra estaban allí, ¿sí?, y lo acompañaban, y él acompañaba a los demás. Simplemente lo que hace Bernabé es recordar el hecho que en el capítulo 9 de Hechos, camino a Damasco, el Señor se le aparece a Saulo de Tarso para darle una misión especial. Bernabé no tenía ninguna intención de quedarse con algún tipo de rédito o de algo por el estilo, no le interesaba su reputación, era un hombre completamente de bajo perfil, pero se acordó de Saulo y dice la palabra de Dios que lo fue a buscar, hizo prácticamente 160 kilómetros para ir a Tarso. Bernabé conocía toda esa zona porque era oriundo de Chipre, era un judío helenista, tenía quizás esa capacidad para poder ver los problemas naturales que tenía la gente en aquel momento, pero va hacia donde estaba
hacia donde estaba el apóstol Pablo, Saulo en ese momento, y llega hasta la ciudad natal de Saulo, Tarso, y lo busca. Dice la palabra de Dios allí que hallándole le trajo a Antioquía. Esto significa, expresa, que le costó mucho poder encontrar a Saulo. Saulo era un hombre que se movía de un lado para el otro. Ustedes recordarán que la palabra de Dios nos habla de Pablo en el capítulo 9 y después desaparece por completo. ¿Saben cuántos años pasaron desde que el apóstol aparece en escena aquí? Casi 10 años. 10 años de preparación. Era un hombre difícil de encontrar porque se movía de un lado para el otro. Seguramente no estaba en su casa porque lo había perdido todo por Cristo. Todo no es pérdida, decía el apóstol Pablo, por amor al Señor. Quizás no tenía su casa ancestral, se movía de un lado al otro. Era un predicador itinerante, no sabemos exactamente si él pudo predicar a los gentiles, pero seguramente estaba en acción como lo hizo allí en los primeros días después de su conversión. Allí en Damasco. Sin embargo, Bernabé lo encontró y lo trajo para compartir la obra de Dios. No se quedó él solo pretendiendo ser el único, ¿sí?, que manejase la situación, sino que él pensó y se acordó de alguien que había sido encomendado para predicar a los gentiles, a príncipes y a reyes, y fue hacia él con absoluta sencillez y le dijo a Saulo: venite conmigo a Antioquía, tenemos que hacer la obra allí. Y la palabra de Dios dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Un año estuvieron juntos enseñando la palabra de Dios. Esto es excepcional, formaron un gran equipo. Los dos enseñaban la palabra de Dios de una manera muy especial. Y el hecho de que Saulo se uniera a este grupo le dio una expansión aún mayor, porque de aquí de Antioquía salió el primer equipo misionero, ¿sí?, que esparció el Evangelio y fundó iglesias por muchas regiones. Pero en quinto lugar hay un hecho realmente extraordinario. Fue la primera vez que se usó el nombre de cristianos, ¿sí?, para todos. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios allí en la última parte del versículo 26. Dice: y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No podemos saber quién fue el que puso el nombre de cristianos. No sabemos quién había tenido la invención de este nombre. Quizás Dios mismo lo tenía planeado, pero lo que importa es cuándo y cómo y dónde. Fue en Antioquía donde se predicó el Evangelio por primera vez para todos. Fue en Antioquía donde se estableció la iglesia para todos. Fue en Antioquía donde los judíos tuvieron interés por primera vez en los gentiles, y llevaron a un hombre realmente excelente y extraordinario para trabajar allí en esta gran ciudad. Y es muy interesante observar que es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra de cristiano. Cristiano es una palabra compuesta. La mayor parte de esta palabra tiene que ver con Cristo, que significa el ungido. Y el final de esta palabra, iano, significa posesión. Se usaba antiguamente para marcar diferentes posesiones de la gente y particularmente para marcar a esclavos. Lo que significa cristiano es literalmente alguien que pertenece a Cristo. ¡Qué extraordinario es esto! ¡Qué honor para nosotros llevar este título de cristianos! Algunos dicen que los enemigos de la iglesia le habían puesto despectivamente este nombre a los discípulos, pero pensamos en que Dios tenía todo planificado y este nombre fue la primera vez que surge aquí en la Biblia y que tiene una
un paladar muy particular. Cristiano significa el que pertenece a Cristo. Yo estaba pensando con cuánto gozo y con cuánto honor tenemos que llevar cada uno de nosotros este nombre. Es el nombre que le agrada al Señor. Un cristiano de verdad. Un cristiano que se juega, por la obra de Dios, un cristiano que, como aquellos hombres que estaban en Antioquía, se jugaban la vida predicando el Evangelio, y dice la palabra de Dios que en aquel tiempo Dios agregaba a una multitud de gente y que esto realmente agradaba al Señor. Pero en sexto lugar, lo que uno puede ver y que realmente es extraordinario es que los gentiles tuvieron que ver o tuvieron la primera oportunidad de expresar interés por todos. Dijimos que la meditación de este mensaje es para todos y por todos. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: en aquellos días, versículo 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, que era un profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio César. Claudio César, según los historiadores, fue un hombre que estuvo en el Imperio Romano como emperador desde el año 41 al 51 después de Cristo. Y la historia dice que hubo un gran hambre, especialmente en Judea, en la zona donde Roma tenía su imperio, pero que también pasó para el norte, y esto lo tuvo que sufrir también Siria. Y dice que levantándose, Agabo dio a entender que había un gran hambre, o que habría un gran hambre en la tierra. Y es la oportunidad que aquellos gentiles de la iglesia de Antioquía tuvieron para devolver este favor, por así decirlo. Los hermanos de Jerusalén le habían mandado dos cosas tremendamente importantes. Lo primero era la palabra de Dios, el Evangelio, y en segundo lugar al mejor hombre que tenían, a Bernabé, el hombre con un corazón, el hijo de consolación, el hombre bueno, aquel que miró la gracia de Dios, sí, cuando llegó a aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que entonces los discípulos de Antioquía, cada uno, fíjense, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Inmediatamente cuando ellos reciben esta noticia, se interesaron por los hermanos que estaban en Jerusalén. No se interesaron por ellos, porque la realidad es que también allí en Siria iba a haber hambre. Pero ellos primeramente se interesaron por los demás. Qué importante es para nosotros en esta mañana recordar esto, de fijar nuestra mente y nuestro corazón en los demás y no mirarnos permanentemente a nosotros mismos, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros conflictos, sino poder extender nuestra mano, nuestro brazo de ayuda, ¿sí?, a aquellos que lo están necesitando. Esto es lo primero que hicieron ellos. Y fíjense en que hay dos palabras muy interesantes aquí. Dice que entonces los discípulos, cada uno en particular, de todos los que estaban incluidos allí en Antioquía, no faltó ninguno, dice, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Cada uno en particular, no faltó ninguno, conforme a lo que tenía, conforme a lo que habían prosperado. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, nos dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces, dice la palabra de Dios, ofrenda. El Señor había estipulado en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Malaquías, el diezmo, ¿sí?, para separar para la obra de Dios, pero aquí en el Nuevo Testamento nos informa y nos dice que de acuerdo a lo que hayamos prosperado, ¿sí?, tenemos que dar. Y ellos dieron absolutamente todo lo que tenían en favor de aquellos judíos que estaban
judíos cristianos que estaban en Jerusalén y extendieron su mano de amor y de cariño. Miren, las buenas intenciones por sí solas nunca han llenado un estómago vacío y nunca han abrigado con un vestido para aquel que está tembloroso del frío. ¿Sí? Ellos dicen que determinaron enviar socorro, dice, lo cual en efecto hicieron. Determinaron hacer algo y lo hicieron. No quedó en la mente, no quedó en la imaginación, no quedó en la buena intención, sino que la palabra de Dios dice que lo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué fascinante es este capítulo. El capítulo donde ocurren tantas cosas importantes. Así como hablamos que en la historia han ocurrido eventos que han cambiado la historia, la manera de vivir, la manera de transitar en este mundo, allí en el capítulo 11, en la iglesia de Antioquía, ocurrieron cosas realmente extraordinarias. Se predicó el Evangelio para todos, se estableció una iglesia para todos. Después de todo, el Señor mismo había derribado las barreras que se habían levantado entre judíos y cristianos, y entre judíos y griegos, ¿se acuerdan allí en el capítulo 2 de Efesios? Se demostró un interés grande de los judíos por los griegos, por los gentiles, por primera vez en la palabra de Dios. Se utilizó al apóstol Pablo, ¿sí?, para todos. Se dio el nombre de cristiano para todos y los gentiles tuvieron la oportunidad de expresar su amor, su aprecio, su interés por todos los hermanos que había en Jerusalén. Qué importante es para nosotros reflexionar en este tiempo, ¿no? Y ver cómo esta iglesia fue una iglesia interesada por todos los demás y para todos. Fue una iglesia que evangelizó, que compartía el mensaje. Era una iglesia sin egoísmo. Era una iglesia que honraba a Dios con el nombre cristiano, ¿sí? Y era una iglesia que estaba en continuo crecimiento. Dice la palabra de Dios reiteradas veces, y la mano de Dios estaba sobre ellos y la iglesia crecía. Quizás en este tiempo que estemos todavía comunicándonos por este medio, todos añoramos el tiempo. Conversaba con un hermano de otra iglesia en el cual estaremos juntos, ¿sí? Quizás de distinta manera, no como lo hacíamos antes, con protocolo, con exigencias, pero por lo menos mirándonos a las distancias las caras. Qué hermoso va a ser ese momento. Y en este día tan especial en el cual recordamos, ¿sí?, la persona del Señor Jesús, hacemos memoria de Él, hacemos memoria de lo que hizo Él en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No dejamos de pensar de aquellos hombres que no se nombran en este capítulo, que tuvieron la valentía de expandir el Evangelio y llevarlo a todos lados, y que el Evangelio llegue a nosotros, y que cada uno de nosotros compartamos hoy este mensaje de la palabra de Dios y hacerlo como hijos de Dios. Y pensar también que este Evangelio, como dice la palabra de Dios, es para todos y es para vos también, si en esta mañana aceptás a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Vamos a terminar con una palabra de oración y ojalá que cada uno de nosotros podamos tener este pensamiento. Para todos y por todos, interesarnos siempre en los demás. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos ha hablado de este gran comienzo allí en este capítulo 11 en la ciudad de Antioquía, donde se predicó para todos, se estableció una iglesia para todos, hubo un interés, ¿sí?, de los hermanos de Jerusalén para los de Antioquía, donde se utilizó por primera vez al apóstol
de allí en más, con una potencialidad extraordinaria, donde la palabra de Dios nos dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos allí en Antioquía. Y también, Señor, este mecanismo de amor recíproco que encontramos cuando los hermanos de Antioquía sienten interés y aprecio y ayudan a los de Jerusalén. Qué importante es esto para nosotros. Señor, te rogamos que nos ayudes a no centrarnos en nosotros mismos y que podamos ver las necesidades de aquellos que están frente a nosotros, que todavía están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Aquellos que están sin el amor de Dios y que están yendo a la perdición. Señor, rogamos que tú nos animes a pesar de la situación en la cual vivimos, Señor, que podamos serte fieles, ¿sí? Como lo era allí Bernabé, como escuchamos el domingo pasado, Señor, y avanzar, Señor, para que la obra tuya sea expandida cada vez más y que todos podamos glorificar tu nombre y que este nombre de cristiano lo podamos llevar con absoluta dignidad y honor, porque es el nombre que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos en esta mañana. Señor, te damos las gracias de todo corazón por todo lo que has hecho por nosotros y lo hacemos agradecidos. En el nombre y en los méritos de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Te deseo una muy feliz semana, un buen comienzo. Que Dios te bendiga y que podamos seguir compartiendo de esta manera la palabra de Dios. Hasta luego.